Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aizar Argumedo los mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas, donde aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Amigos, amigas, radioescuchas y cibernautas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles en esta emisión número 24 de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Y lo sabe usted, un programa radiofónico realizado por la Confederación Auténtica de Trabajadores. Gracias por acompañarnos, soy Dora Garrido, quien les presentará toda la información actual en materia laboral. Regálenos unos minutos de su atención y a cambio le entregamos el panorama laboral actual. Comenzamos. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Para conocer cuáles son las funciones de un sindicato, escuchemos al maestro Ricardo Espinosa López. En opinión de, hay temas que tenemos que abordar de manera diferente respecto de los sindicatos. Su función social, su función laboral, su representación, su representatividad, pero los sindicatos tienen diversas funciones dentro de la sociedad, en términos generales. Entre ellos, ¿qué podemos platicar de los sindicatos en la política? Los sindicatos deben participar en la política, los sindicatos deben cuestionar a los políticos, los sindicatos pueden proponer candidaturas políticas, los sindicatos pueden presionar al régimen en turno para mejorar las políticas públicas. ¿Qué opinamos de los sindicatos en la política en México, ¿no? Primero, por dar algún orden, los sindicatos en la política en México tienen un papel muy poco determinante. Prácticamente es un papel de adorno porque no influyen absolutamente nada y no participan absolutamente nada. Inclusive me atrevo a decir que por parte de las instituciones públicas y políticas, los sindicatos son rechazados en su participación o no son aprobados o no son admitidos, inclusive se ve con recelo. Así que a través de los años del siglo pasado y actualmente, los sindicatos han jugado un papel bastante oscuro en la política en México porque han determinado muy poco los logros sindicales o jurídicos o han determinado muy pocas políticas, al menos en los últimos 30 años en nuestro país. Ha sido una participación con muy pocos resultados. También de ahí que se ha derivado el famoso corporativismo sindical, aquel que se entendía como que por la sola membresía y por el solo decir y de pertenecer a un partido o apoyar a alguna candidatura, se decía que se representaban miles y miles de votos. Se respondía a un sistema integral con una participación muy baja o nula inclusive, y a cambio de eso, los sindicatos, sus líderes, algunos de ellos desde luego obtenían posiciones políticas en el sistema político y jurídico mexicano. Se decía representar a los trabajadores. Desde mi punto de vista, muy pocos legisladores en esos periodos han representado auténticamente los intereses de los trabajadores de acuerdo a sus necesidades tanto económicas como políticas y sociales. Más bien, durante mucho tiempo, los sindicatos en México utilizaron a los trabajadores para ocupar los puestos políticos y asimismo beneficiarse ellos con relaciones públicas, con relaciones políticas, con cuestiones económicas y muchas más que ahorita no vamos a juzgar, pero en realidad no representaban los intereses de los trabajadores y en cambio de la oposición ofrecían votos mayoritarios o por grupo, situación que eso no existe ya en México. Funcionaba para los efectos de los líderes, pero nunca funcionó en el sistema electoral real. Hoy en día eso es imposible. Los trabajadores han tenido más conciencia de carácter político, ellos deciden su voto, a quién se lo entregan, cuándo lo entregan y cómo lo entregan o lo otorgan de la manera que el trabajador considere. Muy pocos trabajadores en México en realidad le hacen caso en una indicación política a un líder sindical porque los intereses son distintos. Así que el corporativismo, como lo llegamos a conocer, hoy en día no existe. Hoy el voto cada vez se individualiza más precisamente, ¿no?
¿Los sindicatos influyen en la política en México? Definitivamente no influyen los sindicatos en este momento en la política en México. De hecho, nuestra última reforma laboral, el papel que jugaron algunos legisladores entre el Senado y la Cámara de Diputados, prácticamente es nula. Han impuesto lo que han querido en compromisos políticos y económicos con gobiernos extranjeros, primero en una reforma constitucional y después en una reforma laboral que transformó totalmente las relaciones laborales en México, cambiando el modelo laboral y el modelo jurídico de muchas cuestiones. En nuestro país muchas instituciones fueron simplemente extinguidas, como las juntas de conciliación y arbitraje, sin mayor intervención y defensa por parte de los líderes sindicales y del sistema sindical. Por ejemplo, simplemente, ¿no? Han impuesto una reforma laboral con muchos procedimientos de carácter administrativo, desde mi punto de vista sobreregulada, donde el sindicalismo y los líderes sindicales no han intervenido prácticamente, ni han manifestado fuerza alguna para poder transformar esta situación a favor de los trabajadores, ¿no? Así que poco influyen en la política. ¿Cuántos y cuáles representantes sindicales están en la política que realmente representen los intereses de los trabajadores con posiciones determinantes? Muy pocos o quizá ningunos. Y lo que están representan a un sector, a un partido político, a un interés superior, como es el presidente de la República, y se escudan en los derechos de los trabajadores, pero en realidad no han aportado absolutamente nada en la transformación del país. Al contrario, sus centrales se quieren posesionar políticamente porque quieren seguir teniendo puestos políticos. Así que estamos muy lejos de que el sindicalismo influya en este tipo de cuestiones. ¿Y cuál es el papel de los sindicatos en las próximas elecciones en nuestro país? Me parece que los sindicatos deben participar en política en México. Deben de influir en las candidaturas, en los proyectos electorales, deben presionar a los gobiernos en turno en la búsqueda de las mejores condiciones de trabajo, pero también deben postular candidatos que representen en las cámaras, tanto de senadores como de diputados, por ejemplo, los verdaderos intereses de los trabajadores, que haya, en la cual existan propuestas legislativas que beneficien a los intereses de los trabajadores, porque es de donde salen las necesidades y se pueden formar a leyes que pasado mañana serán las mejores leyes aplicables en nuestro país en favor de los trabajadores, sin descuidar nunca y desde luego el equilibrio de los factores de la producción. Creo que es tiempo que el movimiento obrero, los sindicatos, los trabajadores se unifiquen y decidan participar en política en búsqueda de un mejor proyecto de país que beneficie la inversión, el empleo, los derechos de los trabajadores, la progresividad de los derechos de los trabajadores, la competitividad, la productividad y el bienestar de nuestro país. Hay que hacer conciencia, hay que platicar entre unos y otros, hay que informarse de lo que pasa en nuestro país, porque si no, van a imponer a los mismos y van a hacer lo mismo y van a hacer a un lado a los trabajadores en México. Muchas gracias. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Resiliencia sindical. Mucho se habla de la libertad sindical y qué mejor que mostrarles cómo en el Sindicato de Trabajadores del Tecnológico Nacional de México, Campus Tierra Blanca, Veracruz, laboran respetando dicha libertad. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles y recibir como nuestra invitada a la profesora Angelita Ventura Sánchez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Tecnológico Nacional de México, Campus Tierra Blanca, Veracruz. Sea usted bienvenida, profesora. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Bien, profesora, nos gustaría que nos platicara un poquito sobre su actuar sindical. ¿Cuántas delegaciones sindicales hay en ese tecnológico? Bueno, en el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, en el cual laboro, nos encontramos 2 sindicatos. En el caso, yo represento al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Institutos Tecnológicos Superiores. De estos 2 sindicatos, pues en uno es un hombre el que dirige y en este caso, en este otro sindicato, pues está representado por una servidora. Claro. Profesora, ¿qué tan difícil le fue llegar a este cargo? O sea, sabemos que en provincia a veces como que es más marcada
Pues el hecho de que a la mujer no nos creen capaces de poder desarrollar una función doble, porque tenemos la función de la casa, la función del trabajo y aparte la función sindical. ¿Qué tan difícil le fue llegar y a qué se enfrentó? Pues sí fue un poco a lo mejor complicado, dado que sí se presentan situaciones entre los mismos gremios, ¿no? Donde dicen, pues, ¿cómo me va a dirigir una mujer? Yo no quiero que esté a la cabeza una mujer, entre otros formalismos, ¿no? Sin embargo, sí hay mucho respaldo porque muchos de los sindicalizados son mujeres. Entonces, este gremio, en su mayoría, hay hombres, pero yo creo que como un 60% de la base somos mujeres. Entonces, mi comité directivo sindical, son 5 mujeres y 4 hombres. Ah, o sea, es mayoría. Sí, sí, sí. Claro, ¿usted a qué situación difícil, digamos, se ha enfrentado? Algo que le haya costado trabajo resolver con respecto a la defensa de los derechos de los trabajadores. Sobre todo las posturas que se tienen con la administración en la cuestión de las negociaciones. En cuestión de negociaciones de nuestras propias horas. Bueno, aquí en el sindicato que represento hay personal docente, personal administrativo y el de servicios generales. Entonces, bueno, una es exigir el respeto a la asignación que de acuerdo a nuestro escalafón se han asignado. Entonces sí ha sido por la parte con la dirección. Claro, pero sí se continúa respetando el ascenso escalafonario. Se continúa respetando el ascenso escalafonario. No, sí cabe hacer mención que muchas veces la postura de la dirección ha sido difícil, incluso hasta en su vocabulario, ¿no? Por la forma, a lo mejor porque él es salvadoreño, no sé, pero para hablar, su forma, en cómo se negocia y demás. Incluso a veces ha habido situaciones en las que debemos tomar la decisión ambos sindicatos. Y bueno, él llama a un sindicato y después tengo que estar exigiendo que también se me incluya porque formo parte de, y ha sido más en la cuestión de negociación y en la actitud de la dirección general ahora, ¿no? Claro, me llama mucho la atención esa unión sindical, no obstante que son de dos organizaciones diferentes. ¿Cuál ha sido el secreto para que estén unidos realmente y puedan seguir defendiendo los derechos? No, en realidad no estamos unidos ambos sindicatos. Hay una discrepancia grande. Como lo he manejado y se lo he dicho a la administración, yo no tengo ningún inconveniente por trabajar de forma conjunta entre ambos sindicatos y la dirección, ¿no? Un caso que tenemos es que desde el 2020, de acuerdo al analítico de plazas, llegaron 2 plazas a la institución, que son plazas ya, y las cuales no han sido entregadas. Entonces, yo tengo 3 meses apenas aquí como secretaria general y desde la primera reunión que fue a los 2, 3 días de mi gestión, yo le planteaba a la dirección general, bueno, ya revisé el analítico de plazas me dice que en el 2020 llegó una plaza, 2021 llegó otra plaza, y esas plazas se tienen que entregar, porque si esas plazas no se reparten, pues no hay crecimiento. La argumentación aquí es que me dice que, pues que no hay disponibilidad del otro secretario general para hacer el reparto de plazas. Entonces yo digo, bueno, sentémonos los 3 y lleguemos a un acuerdo escalafonario de a quién realmente le corresponde el derecho de ocuparlas. Porque nos dicen no hay horas, no hay plazas, sin embargo hay 2 que no se han entregado y que hay profesores que pudieran estar ocupando esas horas. Claro, o sea que ahorita están todavía en el trámite, por así decirlo. Pero en el trámite llevan
2 años o más y no se han entregado. ¿Y qué procede en ese caso? Pues en este caso se ha estado insistiendo con la parte de la dirección, e incluso vía oficio, ¿no? Solicitando la entrega de esas plazas. Aquí la argumentación es que no hay la disponibilidad, por la parte del otro líder sindical. Claro. Ok, y en este caso, ustedes, tanto la otra organización sindical como la de usted, ¿tienen las mismas prestaciones en su reglamento de trabajo? ¿O hay alguien que tenga más prestaciones o cómo se manejan? El contrato colectivo que nos rige es el mismo contrato para ambos, a pesar de que ellos son ciertamente el sindicato mayoritario y nosotros, en nuestro sindicato es el minoritario, pero el contrato que se hizo, la legitimación, es para ambos, es decir, aplican las mismas condiciones de trabajo. Si es necesario en algunos aspectos estarlas pidiendo o solicitando o exigiendo, dependiendo de la situación, pero el contrato colectivo que nos rige para ambas organizaciones. Es algo que desconocíamos totalmente. Bien, profesora, sabemos que ya acabó ahorita el curso de esta generación. ¿Qué procede? ¿Todos salen de vacaciones o se quedan algunas guardias o nadie de los profesores y de los trabajadores sale? Ok, el día viernes salimos a receso laboral. Sin embargo, por ejemplo, una servidora ha estado asistiendo a lo que es la oficina sindical, precisamente porque en este mes de julio, de acuerdo a nuestro contrato colectivo, se tienen que hacer los ajustes escalafonarios para los permisos y demás que proceda para el siguiente semestre. A pesar de que tenemos un receso laboral, sí hay guardias más del tipo administrativas, en su mayoría trabajadores de confianza y algunos docentes que tenemos por ahí certificaciones y que fueron programadas en este receso laboral y que tenemos que, por ejemplo, en mi caso, asistir a una certificación el día de mañana. Claro, ahorita que habla de certificaciones, ¿la capacitación sí se les da constantemente? Sí recibimos capacitación, sin embargo, esta se ha visto reducida en estos últimos tiempos. La capacitación la hemos obtenido de manera independiente, es decir, me registro en cursos que pueden ser de los de TecNM, México X, alguna de las plataformas, más los cursos que recibimos, o en su caso, algunos que decidimos pagar certificaciones externas, las pagamos y las realizamos, pero ya ahí es por cuenta personal. Pero sí recibimos capacitación. Claro, cambiando un poquito de tema sobre los estudios que están impartiendo en este tecnológico, nos llama la atención los talleres para emprendedores que hacen proyectos y demás. ¿Cómo está funcionando esto con los alumnos? Bueno, casi o más bien todas las carreras llevan materias como cultura empresarial, gestión de proyectos, formulación y evaluación de proyectos, y en muchas de ellas se desarrollan proyectos integrales. Esto quiere decir que varias asignaturas colaboran para que se pueda generar un proyecto. En el mes anterior, en el mes de junio, fue el Innovatec, en donde alumnos de diferentes carreras de forma multidisciplinaria en los equipos participan y presentan la exposición de proyectos, y quienes obtienen su pase van a un regional, a un concurso regional. En ese caso, pues por mi parte me tocó estar dirigiendo 2 proyectos, ambos pasaron al regional. Qué bueno, pues es que eso es muy estimulante para los alumnos, ¿verdad? Claro. Bien, y la campaña de acoso y hostigamiento sexual que ustedes manejan, ¿es para todos, solamente para los alumnos o para todos, digamos, incluyendo a los maestros?
a todo el personal. Es para todos, es generalizada, tanto para alumnos como para personal. También hay un comité de ética y también por ahí hay buzones en donde los alumnos expresamente pueden quejarse. Claro, la han recibido bien esta campaña. ¿Ustedes tenían algún problema, digamos, de este tipo de acoso o de hostigamiento? Ha habido situaciones en las que sí hemos tenido situaciones de acoso, ¿no? En diferentes administraciones, pero sí ha habido por ahí acosos laborales. Bien, pues para finalizar, profesora, para usted, ¿cuál es la importancia del trabajo? Híjole, pues para mí es de suma importancia el poder estar laborando en un sistema educativo de nivel superior porque es donde estamos formando los futuros profesionistas. Eh, Aparte de que es una actividad que me gusta mucho, la disfruto, el estar impartiendo clases, el tener un trabajo creo que es una bendición y pues lo que hago lo disfruto. Claro. Pues, profesora, le agradezco muchísimo su tiempo y pues todo esto que nos acaba de comentar es muy importante, sobre todo porque pues el que estén unificados los contratos colectivos es algo que no se da en cualquier organización. Es un solo contrato. Es un solo contrato. Es un solo contrato, el contrato colectivo lo tiene el sindicato mayoritario, sin embargo, todas las prestaciones del contrato colectivo aplican para ambos sindicatos. Eso es muy importante, o más bien algo que no se conocía, pero con la información, de veras, quedamos muy agradecidos. Esperamos verla pronto para seguir Claro que sí. platicando. Muchísimas gracias. Y a nuestros radioescuchas y cibernautas les recordamos que continuamos. Gracias. Bonita tarde. Umbral informativo. La CAT en la noticia. La entrevista. A continuación, escuchemos la segunda parte de la entrevista de la maestra Tania Sánchez, coordinadora de capacitación de la CAT, que habla sobre la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra, Suiza. Existían varias mesas de trabajo. ¿Tú en cuál te encontrabas? Ok, esos meses de trabajo me encontré en la mesa de trabajo o en la comisión de aprendizaje. En esta mesa de trabajo principalmente se vio un tema que ya habían estado trabajando anteriormente con algunos otros países en algunos otros años. Fue el primer año que se regresó a la OIT de manera presencial después de la pandemia, entonces fue un evento sumamente importante. ¿Por qué? Porque retomamos esa convivencia cara a cara. Entonces estuve en la mesa de aprendizaje. En esta parte de aprendizaje, siendo tú una de las coordinadoras de capacitación, ¿qué es lo que se va a seguir implementando o hacia dónde va? Porque es importante la capacitación día a día. Así es, pues básicamente esta mesa de aprendizaje era enfocada totalmente a la capacitación, a la inducción de los nuevos trabajadores, de los jóvenes trabajando por primera vez en el mundo laboral. Saber cómo se les va a introducir, saber qué es lo que tienen que hacer como trabajadores, que al final se está tomando en cuenta un poco más la capacitación, pero con un tema llamado aprendizaje, es decir, ya no entras como becario, pero poco a poco te vas formando. Creo que este tema y el haber estado en esta comisión fue demasiado nutrido porque como capacitadora, que también me toca hacer, necesito conocer un poco más a detalle lo que pasa en otros países, cómo es que podemos implementar algunas cosas de esos países que van un poco más avanzados que nosotros y cómo no caer en algunos otros que han decaído. Entonces, esa es una mesa de suma importancia para mí, que soy capacitadora, porque empecé a enfocarme un poco más qué nos falta a nosotros como confederación, cómo podemos implementarlo con los trabajadores que representamos y cómo podemos ayudar también a más personas, que no simplemente sean solo trabajadores, sino que son jóvenes que quieren empezar, que tienen todas las ganas y poder inducirlos a lo que va a ser la capacitación y a lo que va a ser un trabajo real, ¿no? Que tengan y que vayan conociendo un poco más de la vida adulta. Dicen, a veces se espantan porque dicen, es que ya soy adulto. Pues no es que seas adulto, es que vas
vas ampliando tus conocimientos. En esta mesa de trabajo pudimos ver eso, que hay enfoques de los estados, hay enfoques de los empresarios y enfoques de los trabajadores que nos hacen crear buenas y nuevas oportunidades para los jóvenes. En este marco y tocando ese tema que estamos en el marco de las redes sociales, ¿qué tan importantes son en la capacitación? ¿Se tocaron dentro de la OIT en las mesas de trabajo o todavía se tiene que trabajar con herramientas que se han empezado a trabajar? ¿O qué pasa con esto? Ok, el tema de las herramientas digitales sí es un tema que se esté tocando, tanto así que se habló del tema de la desconexión, ¿no? Es importante también, siempre hemos dicho, las redes sociales son muy buenas, pero también pueden ser malas. ¿Por qué? Porque así como fluye la información muy rápido para las personas, saber en tiempo real quién estás, con quién estás, en dónde estás, qué estás haciendo, también puede ser dañino. ¿Por qué? Porque las malas noticias también corren, los chismes corren, la desinformación corre. Entonces, son temas que sí se tocaron. Es algo importante también para el tema de la capacitación. ¿Por qué? Porque ahorita lo vimos en la pandemia y fue algo que se comentó ahí en la OIT. Cuando estuvimos en pandemia, nos tuvimos que conectar vía Zoom para poder hacer esas mesas de trabajo. Fue algo complicado. ¿Por qué? Porque había más distractores. Entonces, redes sociales es algo bueno, sin embargo, no hay nada, y siempre lo hemos dicho, como estar cara a cara con la persona, tener esa sensibilidad de estar frente a frente, y máxime que estás aprendiendo algo nuevo, pues vivir las cosas de manera física, y no solo a través de una pantalla. No es lo mismo tener una capacitación en una pantalla que tenerlo en vivo. ¿Por qué? Porque también las reacciones de las personas, uno como capacitador lo va viviendo, y máxime con estas nuevas tecnologías, pues solamente yo creo que en algún futuro lo podremos hacer, ¿no? Como salían las caricaturas que metías la mano a la pantalla y ya tocabas a la persona. En algún futuro quizás pase, pero mientras pasa eso, creo que las redes sociales son buenas para mandar este tipo de información, este tipo de comunicados, poder capacitar a las personas, pero no hay nada como hacerlo de manera presencial. Recientemente se realizaron estudios y que WhatsApp es el que lleva el número 1 en México. ¿Qué tan frecuentemente se está ocupando ahorita en las capacitaciones y en la parte en esas mesas de trabajo de la OIT se escuchaba el WhatsApp? Es decir, como herramienta para capacitar. Bien, es una herramienta sumamente importante porque va creciendo, va modificándose todo esto, en donde ya no solamente te quedas con un mensaje, puedes mandar un mensaje de texto, un mensaje de voz, puedes mandar videos, puedes compartir información, hacer una videollamada, hacer un grupo de trabajo, hacer varias mesas de trabajo. Creo que eso ha dado una pauta a que todo esto pueda crecer un poco más. Entonces, sí es algo que nos puede impactar demasiado, y en la capacitación, como bien repetía, en el tema de los aprendizajes que se manejaron en la OIT, considero que es un tema que va a sobrepasar. ¿Por qué? Porque WhatsApp, si dices que es aquí el número 1 en México, realmente nosotros, o yo como capacitadora, tengo los mensajes saturados a veces, y poco a poco en el camino los puedo ir desahogando. Eso hace que la conexión sea mucho más grande, pero también puede surgir otro tema, ¿no? Y ahí quizás me desvío del tema, pero la desconexión, ¿en qué momento entonces tenemos un tiempo como trabajadores para descansar? Porque considero que es buena esta parte, es algo que nos va a abrir más pautas o más caminos para conocer a las personas, llegar hasta comunidades donde a veces cargas la información, te la llevas y ahí la puedes compartir, tan así como tenemos también, por ejemplo, representados que son maestros y van a comunidades donde no hay demasiadas redes, pero ellos en su teléfono hacen maravillas, ¿no? Comparten información. Entonces creo que esta parte es buena. Tiene sus pequeños detalles, habrá que hacerle sus debidos ajustes, ya se está trabajando en eso, en el tema de la desconexión que comentaba, pero al final del día es una herramienta más que podemos sacarle mucho jugo. Y bueno, retomando, en la OIT ya existía más participación de la mujer. ¿Qué tan favorable observabas esto? Es muy favorable. ¿Por qué? Porque lo comentaron también en la OIT, ¿no? Hay más participación de mujeres, había más mesas que estaban presididas por mujeres. Entonces, la visión no es hacer menos a los compañeros hombres trabajadores, sino que la visión de las mujeres a veces es amplia. También pues, científicamente se ha comprobado, ¿no? Que podemos estar atendiendo 1000 cosas a la vez y ponerle esa misma atención. Los hombres no es que no sean buenos.
son más enfocados y hacen mejor el trabajo. Pero el tema de la mujer aquí ahorita surgió un poco más porque se vio reflejado más en las mesas de trabajo en donde eran más mujeres, de países incluso donde casi no se veían las mujeres. Hablo de algunos países en donde es todavía muy sumiso la mujer, es muy sumisa todavía, se vio hoy más representado. Entonces creo que están empoderándose mucho más. No quiere decir que esto nunca haya pasado, al contrario, podré decirles, ¿no? Nuestra representante, la licenciada María de Jesús, ella ha sido partícipe de este tipo de eventos. Entonces es un honor también haber podido estar en el lugar en donde en algún momento nuestra líder estuvo, ¿no? Y que una mujer también sea parte de este liderazgo que se lleva en la CAT es sumamente enriquecedor, por decirlo de una manera concreta, ¿no? No extendiéndome más. Entonces, la participación de la mujer se vio más, fue algo muy bueno. Considero que hay temas que las mujeres podemos ver desde muchas perspectivas a diferencia de los hombres, porque a veces vemos las cosas no solamente enfocadas en el trabajo, vemos un poquito más allá. Entonces, eso creo que es un poquito del plus que podemos dar, a diferencia de algunas otras personas. Y en tanto las nuevas generaciones. Ok, las nuevas generaciones también fue un tema que se vio mucho en la OIT porque había personas muy jóvenes en donde era un mundo nuevo para todos. Había personas que tenían más o menos 25 años de edad, era el promedio como de los más jóvenes, y estar ya empapados en estos temas internacionales es algo benéfico. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes perspectivas para poder dar nuestra opinión. No es la misma opinión que yo pueda dar desde mi edad, desde mi género, a la perspectiva que pueda tener otra persona más joven y una persona adulta. ¿Por qué? Por las vivencias, por la información que nosotros ya tenemos o por lo que buscamos ser en un futuro, ¿no? Entonces creo que esta diferencia de edades nos hace hacer que el trabajo sea un poco más enriquecedor. Es importante todo lo que decimos siempre en las entrevistas y en los espacios que ustedes nos otorgan. Comento mucho, es importante porque realmente todos estos temas son enriquecedores, nos hacen crecer mucho más. Cambia tu perspectiva hacia lo que has estado haciendo y hacia dónde vas. ¿Qué es en lo que yo puedo mejorar como trabajador? ¿Qué es en lo que yo puedo mejorar como capacitador? ¿Cómo puedo mejorar como compañero? ¿Cómo puedo enseñarle a alguna otra persona que a lo mejor sea un poco renuente? Ver diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. Habrá algunos que a lo mejor no les gusta usar mucho las redes y digan, estoy en contra de ello. Pero hay veces, aunque estemos en contra, tenemos que entrarle. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer el mundo de las otras personas. Así como yo en algún momento fui muy joven y no entendía a los adultos ni a los más grandes, ahora puedo decir que a lo mejor no entiendo a los más jóvenes ni a mis adultos. Entonces, todos vamos por este camino de la vida. Creo que es considerable que ampliemos nuestra mente, ampliemos nuestras perspectivas y tener este tipo de intervenciones a nivel internacional nos abre un poco más la mente y nos hace ver que no vamos tan mal, que somos una confederación que siempre ha ido enfocada a la capacitación y que nos interesa que el futuro que estamos creando o el futuro que vamos a tener todos cuando yo sea más grande sea mucho mejor, ¿no? Y poder seguir enseñándole a las futuras generaciones. Creo que eso es importante y agradecimientos a la Confederación, a nuestros jefes que nos dieron esta oportunidad de poder participar en este espacio, porque el poder estar ahí representando primeramente a tu confederación y segundo a tu país, pues es algo bastante enriquecedor y es una experiencia muy grata. Muchas gracias. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Como un recordatorio de los deberes que los mexicanos y mexicanas tenemos con la aplicación de las leyes y la justicia en México, el 12 de julio se celebra el Día del Abogado. Escuchemos la siguiente información. ¿Y por qué ser abogado? La ignorancia de la ley no excusa al hombre de ponerla en práctica. Decidí estudiar Derecho por la influencia de mi tío, más bien de ambos tíos, de Jorge y de mi tío Ricardo, ya que
vi todo el esfuerzo que empeñaron en la carrera y también a lo largo de su vida. Y obviamente pues más cercana a mí es mi tía Olga. Ella también es abogada y todo su transcurso y su trayectoria, que tal vez ha sido menor a la de mis otros 2 tíos, pero ella me fue inculcando mucho todo su conocimiento y de alguna manera como que crecí con ello y me inspiró mucho a seguir y a elegir el derecho como segunda carrera. Bueno, yo decidí ser abogado en un principio por defender las injusticias, ¿no? Por eso la mayoría de los abogados comenzamos con la decisión de elegir esta carrera. No nos gustan las injusticias, pienso yo que la mayoría, pues por eso escogemos esta carrera de derecho, ¿no? Para defender las injusticias. ¿Para qué? Para pues ayudar un poquito ahí a la sociedad, ¿verdad? Otra cosa por lo que también elegí ser abogado es que tiene muchas ramas del derecho, no solamente te abarca el derecho penal, el derecho civil, no, hay muchas ramas del derecho que mucha gente no conoce, ¿no? Pero que de igual manera son muy importantes, ¿no? ¿Para qué? Para contribuir con un bienestar, con un equilibrio en la sociedad. Pues a mí me gustó estudiar la abogacía, porque pues cuando era chiquita siempre veía los abogados y todo eso. Entonces, pues ya cuando tomé la decisión de qué carrera voy a estudiar, me decidí por abogacía y pues lo que más me gusta de mi carrera es cómo las leyes día a día van cambiando y eso es lo que me atrae cada día más a seguir pues a ser una abogada. Porque siempre quise defender a los inocentes. El día 12 de julio se celebró el Día de los Abogados, una fecha especial en la cual rendimos homenaje y reconocemos la invaluable labor de todos los profesionales del derecho de nuestra sociedad. El Día de los Abogados es una ocasión significativa para destacar el papel de los abogados en la defensa de los derechos, la proporción de la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestras comunidades. Es una oportunidad para reflexionar de la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestras comunidades. Es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos y logros de la profesión, así como para honrar a aquellas personas que han dedicado su vida a servir a la justicia y al bienestar de los demás. Los abogados se enfrentan diariamente a diversos retos en la búsqueda de la equidad y la resolución de conflictos legales. Su compromiso con la verdad, la ética y la defensa de los derechos sus clientes es lo que los impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades. El trabajo de un abogado es un constante aprendizaje y adaptación a un entorno legal en una constante evolución y merece ser reconocido y valorado. Fue en Roma donde se desarrolló plenamente y por primera vez, de manera sistemática y socialmente organizada, la profesión de los abogados, palabra que viene del vocablo latino advocatus, que significa llamado, porque entre los romanos se llamaba así a quienes conocían las leyes para ayudar y socorrer a los demás. Por otro lado, en Grecia se les llamó oradores o voceris, porque era propio de su oficio. El uso de voces y palabras, como en ninguna sociedad del mundo antiguo, los romanos permitieron que ciertas mujeres de la clase alta pudieran ejercer la abogacía. También queremos recordar a aquellos abogados que a lo largo de la historia han dejado un legado de valentía y sacrificio en la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Sus contribuciones han sentado las bases para un sistema legal más justo y equitativo, y nos inspiran a seguir trabajando en pro de la sociedad mucho mejor. Por otro lado, documentos históricos
dicen que el 12 de julio de 1553 se estableció en el Virreinato de la Nueva España la primera cátedra para la enseñanza del derecho, cátedra que se impartió luego de que en el país se estableció la Real y Pontífica Universidad de México el 25 de enero de 1553. Sin embargo, en México, desde 1960 se celebra cada 12 de julio el Día del Abogado, según decreto presidencial por Adolfo López Mateos. Sin embargo, la historia nos conmemora y se remonta a casi 500 años de su festejo. Lo más importante es defender nuestros derechos. Deseamos en este día tan especial, en este mes tan especial, que los abogados sigan ejerciendo de una manera recta, ética, su profesión. ¡Feliz día a todos los abogados! Ahora escuchemos un mensaje del maestro Ricardo Espinosa López, especialista laboral, quien ha sido un abogado apasionado, que desde su infancia ha querido ser abogado. Él nos tiene un mensaje muy importante en este día tan especial que acaba de pasar. Escuchemos al maestro Ricardo Espinosa, de la Confederación Auténtica de Trabajadores, la CAT. Escuchemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todas y todos? México continuamente tiene fechas que conmemora diversas actividades, personajes, en fin, gente de la historia y de la sociedad mexicana. Se acerca una fecha muy importante para los que somos abogados, precisamente el Día del Abogado. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer unas reflexiones sobre qué es el abogado. Es un profesional y un profesionista que es necesario en la sociedad mexicana, porque es el que asesora, el que coadyuva a resolver los problemas de la sociedad, de los ciudadanos, el que asesora, muchas veces logra la libertad de las personas, la salud inclusive, la posesión de los bienes, la convivencia familiar, la potestad de los hijos, y sería interminable en las actividades que un abogado y una abogada intervienen. También imparte justicia, también capacita, asesora, es decir, sería enorme, ¿no? Entonces es un personaje, es una institución dentro de la sociedad en el mundo, pero sobre todo en la sociedad mexicana, donde debemos aspirar a que se aplique la ley en favor de la sociedad y los propios ciudadanos, nunca en el perjuicio del ser humano, ¿no? ¿Y por qué ser abogado? Bueno, se requiere vocación para poder enfrentar y resolver problemas de otros, y mucha dedicación y mucho esfuerzo, mucho profesionalismo, mucha ética para poder atender adecuadamente los problemas de otras personas. Es ahí donde entra la función directa del abogado y la abogada en nuestro país, porque se requiere una vocación. No se puede ver como simplemente un medio de subsistencia, de obtener lucro. No, se tiene que ver también como una función social y una función profesional en favor de la sociedad, ¿no? El abogado no solamente es el que tiene el título, eso no basta. Es también aquel que lo ejerce, se tiene que volver un profesional en el ejercicio del derecho en sus diversos ámbitos, de la asesoría, la defensa, el decir el derecho en la parte jurisdiccional, la vía administrativa, como lo he comentado. Es una labor muy grande, muy importante, pero se requiere ser profesional, pero sobre todo también ser un profesionista responsable y ético. Hay que prepararse constantemente. No puedes quedarte en los niveles que tienes el día de hoy, porque el derecho evoluciona, la sociedad se transforma, la tecnología, las relaciones humanas, etcétera, van haciendo que el derecho se transforme y nos tenemos que ir preparando para un futuro. Muchas veces el abogado puede influir en el cambio de la ley y de la práctica, sí, pero muchas veces la sociedad nos obliga a que como abogados tomemos en cuenta las circunstancias de la sociedad en los diversos aspectos en que nos toque ser un licenciado en Derecho, un abogado, una persona que aboga por otras personas en favor de sus intereses. Por eso quiero aprovechar el momento y dada la fecha en felicitar a todos y a todas las abogadas de México en todos los ámbitos que ejercen el derecho en nuestro país. Muchas felicidades y todos los parabienes. Gracias. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Y para finalizar nuestro bloque de notas breves.
La productividad laboral ha disminuido casi 11% desde que inició el sexenio, informó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CESP. Hay evidencia amplia de la relación entre baja productividad e informalidad, entre otros factores, como la falta de inversión en capital o competencia económica. Según un análisis económico ejecutivo de CEPS, señala que hay que atacar la informalidad desde sus causas, pues apunta que ciertamente la tolerancia de la autoridad la facilita, pero la incapacidad del sistema de crear puestos de trabajo formales y debido a los costos de hacerlo aún más. En adelante, indica el análisis económico, la prioridad debe ser la reactivación sólida y sostenida de la economía, con base en la inversión productiva nacional y extranjera, pues esto es indispensable para que el empleo bien remunerado y las oportunidades para el emprendimiento crezcan de manera perdurable. Desde su perspectiva, no solamente se requiere una solidez de las finanzas públicas, sino revitalizar sectores internos como el energético, infraestructura, agropecuario y salud, que son necesarios para atraer inversiones. Con el objetivo de reconocer el rol de las mujeres en el desarrollo del país, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, modificó las reglas de negocio de todos sus productos de crédito, dando origen a Mujer Infonavit. Ser mujer implica enfrentarse a desigualdades laborales y sociales, lo que provoca que exista una brecha de género en el acceso al crédito. Podrás solicitar el plazo máximo de crédito a una edad mayor, ya que aumenta el límite de edad para liquidar tu crédito hasta 75 años, 5 años más que si fueras hombre. Aplica para créditos de mejora e hipotecarios. Necesitarás menos puntos de precalificación. Tendrás un bono de 20 puntos, por lo que en lugar de 1,080 puntos, solo serán necesarios 1,060 puntos al solicitar un crédito para la adquisición de vivienda o de pago de pasivos. Con Mujer Infonavit, el instituto busca disminuir la brecha de género en el acceso a un crédito, otorgando beneficios a las mujeres para que puedan obtener más rápido un financiamiento y tengan más tiempo para pagarlo, ya que muchas de ellas no solo ganan menos que los hombres, sino que también presentan más intermitencia en sus carreras laborales por razones sociales o familiares. Únete a la comunidad de Socio Infonavit y disfruta descuentos y beneficios exclusivos. Solo necesitas tu número de seguridad social y tu contraseña de Mi Cuenta Infonavit. Descarga la aplicación o regístrate hoy mismo en appsocioinfonavit.com. Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit de manera sencilla y clara en infonavitfacil.mx. Y bien, amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy, pero antes de despedirnos le damos las gracias al equipo de producción de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Les recordamos que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta la próxima. Surgimos como una nueva opción para los trabajadores, dada la situación del movimiento obrero nacional de los años 90. Uno de nuestros valores, desde que nacimos como central, es la inclusión. Para nosotros, la equidad de género, paridad e igualdad no han sido ningún problema. Tan es así que somos la primera organización que fue representada por una mujer, la licenciada María de Jesús Rodríguez Vázquez. Hemos avanzado en todo el país porque hemos tenido resultados. ¿Por qué hemos crecido? Porque hace años encontramos una fórmula para regresar al sindicalismo verdadero, que son los trabajadores. ¿Y qué es eso? Los valores de las personas, en este caso, de los trabajadores, que todos los días dan el esfuerzo para que México produzca. ¿Qué es lo que hacemos? Respetamos a los trabajadores en sus derechos individuales y colectivos. Respetamos la autonomía, la libertad sindical para poder agremiarse o no para poder hacer sindicalismo. Nosotros no queremos a nadie a la fuerza en la CAT. Queremos que los que estén convencidos de estar en la CAT, porque somos una verdadera opción sindical. Todo esto lo hacemos para trascender, para crearles a los trabajadores mexicanos una verdadera opción sindical, más allá
del sindicalismo tradicional. Procuramos que predomine la unidad, pero respetamos los derechos políticos, respetamos el sindicalismo tradicional, sabemos de su trayectoria y desarrollo, pero también nosotros queremos una opción para el México actual, para el México moderno y para el México del futuro. Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana.